Primera de Timoteo capítulo 3. Y quisiera comenzar dándoles gracias por la bendición de compartir con ustedes mientras van acomodando el micrófono y sueno en diferentes tonos y ecos. Pero creo que es un gozo para todos celebrar 18 años. Como decía Enrique, ya ha llegado a la mayoría de edad esta iglesia y esperamos que sigan creciendo. Para mí y para mi familia está sonando muy duro, ¿cierto? ¿O soy yo? ¿Está bien? Para mí ha sido una alegría compartir con ustedes. Esta iglesia ha sido de bendición para nosotros, para mi esposa, para mi hijo y para mí, así que nos sentimos como en casa cuando estamos aquí y es un gozo poder compartir con ustedes. Vamos a estar viendo un mensaje en Timoteo y les pido que me acompañen para que podamos orar y pedirle a Dios que sea quien nos bendiga y nos guíe en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con esta iglesia, porque tú has establecido, Señor, a líderes para que instruyan en tu palabra. Gracias, Dios, porque a través del ministerio de esta iglesia, Señor, personas han venido al arrepentimiento, Señor, y ahora pertenecen a tu familia. Te doy gracias porque sigues edificando tu iglesia como lo prometiste. Te pedimos que sigas bendiciendo esta familia, que permitas que sigan creciendo hacia la madurez, hacia la imagen de Jesucristo. Te pido que en esta mañana podamos entender el mensaje de tu palabra, que podamos comprender cuál es la misión de la iglesia y que no permitas que en ningún momento esta iglesia se distraiga, Señor, sino que pueda seguir concentrada hacia lo que tú esperas, hacia lo que tú quieres, Dios. Te pido que bendigas este mensaje, Señor, que guíes mis palabras. Y te pido que si hay alguien esta mañana aquí que no te conoce, que no pertenece a tu iglesia, yo te suplico que por favor lo salves, Señor. Que no lo dejes salir tranquilo de este lugar sin haberse arrepentido de sus pecados y entregado su vida y confiado en Jesucristo. Porque todo aquel que confía en ti tiene perdón completo de sus pecados. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Estuve mirando un estudio en la BBC de Londres y el artículo decía lo siguiente: las personas que tienen mucho cerebro comúnmente son distraídas. Las personas que se distraen con facilidad, hicieron este estudio en la BBC y algunos científicos ahí en Europa y decían que las personas que se distraen con facilidad, cuando empezaron a hacer las mediciones cerebrales, se dieron cuenta que estos distraídos tienen más cerebro que los no distraídos. Y yo sé que algunos de ustedes empiezan a sonreír y a sentirse alegres y decir: yo sabía que esta distracción no era gratis, ¿cierto? Sin embargo, los estudios también concluyeron que el tener más cerebro no hace que usted sea más inteligente. Tal vez usted tenga la cabeza más pesada o usted sea un poquito más cabezón, pero eso no lo hace más inteligente. En algún momento todos hemos sido distraídos. A veces los que utilizamos gafas estamos buscando las gafas y ¿dónde estaban siempre? Puestas. Salimos y estamos por montarnos al carro y ¿dónde están las llaves del carro? Algunos que les gusta ver televisión se la pasan más tiempo buscando el control del televisor que viendo el programa que querían ver, y somos distraídos. Y creo que todos en algún momento de la vida hemos sido distraídos en diferentes áreas, algunos más que otros, y cada uno puede empezar a recordar. Sin embargo, hay ciertas tareas que no permiten distracción. Hay ciertas tareas que no permiten que la persona sea distraída. Imagínense por un momento que un cirujano en mitad de una cirugía se distraiga cuando tiene que hacer un corte preciso, algo
donde la vida de la persona que está ahí depende de esa acción. Un cirujano no puede distraerse en medio de una cirugía. O imagínense un piloto de un avión en medio del aterrizaje que se distraiga, se le olvide qué es lo que estaba haciendo y se pierda por un momento. Hay ciertas tareas que no permiten distracción. Esto mismo sucede con la labor de una iglesia, con la función de una iglesia. Una iglesia no puede distraerse en cuál es su función. ¿Por qué? Porque las almas de las personas que están ahí dependen de lo que se hace en la iglesia. Así que una iglesia no puede distraerse en cuál es su función. Más grave que un cirujano distraído, más grave que un piloto distraído, es una iglesia distraída. Las consecuencias son aún peores, porque repercuten no solo en esta vida, sino en la eternidad. Una iglesia no puede estar distraída. Por el contrario, una iglesia sin distracciones es un refugio en tiempos de guerra espiritual. Una iglesia sana es un lugar de crecimiento, donde crecen las familias, donde pueden sentir un refugio, donde nos sentimos protegidos en la iglesia, porque es nuestro Padre Celestial quien nos está guardando. En tiempos caóticos como los que vivimos hoy, estar en un lugar donde se predica la palabra, donde se sigue la instrucción de la palabra, es un privilegio. Y quiero que usted pudiera quedarse con esta idea esta mañana. Estar en un lugar donde este libro sagrado es abierto y predicado con claridad es un privilegio, porque allá afuera estamos llenos de lugares donde se está engañando a las personas y donde se reúnen masas y masas de personas, pero esas personas están siendo guiadas a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no se está predicando este libro con precisión y las personas están siendo engañadas. Así que el estar usted en un lugar donde la palabra se predica con claridad es una de las bendiciones más grandes que usted jamás podría haber imaginado. Es más grande que ganarse la lotería, que tener el mejor trabajo del mundo. Es estar en una iglesia donde el evangelio de Jesucristo es predicado con claridad. Es un privilegio inigualable, incalculable. Y tal vez usted en este momento no lo alcanza a calcular. Y usted dice, bueno, está bien esta iglesia y hay aire acondicionado, estamos bien. Pero en la eternidad, cuando usted esté disfrutando de los deleites eternos que hay en Cristo Jesús, y usted recuerde y diga, fue a través de esa iglesia, usted va a decir, gracias eternamente por haberme puesto en ese lugar, Señor, porque fue tu gracia. No fue porque fuimos más inteligentes, no fue porque usted tuvo una idea mayor, sino porque Dios en su soberanía lo quiso poner acá para que usted creciera y conociera del Señor Jesucristo. Es un regalo tremendo pertenecer a una iglesia sana y lo deberíamos valorar así. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 3, y le pido que me acompañe con sus ojos sobre el capítulo 3, versículo 14. Y saben que Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era un pastor, y le está dando instrucciones acerca de cómo se debe comportar en la iglesia. ¿Cuáles son las instrucciones para que exista una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, una iglesia que le agrada a Dios? Y miren lo que dice el versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, o columna y baluarte de la verdad. Versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en estos versículos vamos a ver tres señales, si lo pusiéramos en
manera negativa 3 señales de una iglesia distraída. Queremos ser una iglesia concentrada, una iglesia que está cumpliendo con el propósito, pero entonces vamos a ver 3 marcas de una iglesia que está distraída, una iglesia que está desenfocada en su propósito. Y la primera marca de una iglesia distraída es una iglesia que olvida su título de propiedad. La primera marca de una iglesia distraída es una iglesia que olvida su título de propiedad. Y si lo pusiéramos en el término positivo, una iglesia que está concentrada, entonces es ¿qué? Una iglesia que recuerda quién es su dueño, que recuerda su título de propiedad. Pablo ha dado instrucciones claras acerca de cómo debe comportarse el cristiano en la iglesia. Y estas no son instrucciones opcionales, sino que son mandamientos de Dios a través de Pablo. Le dice, esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, no se rige por lo que diga la tendencia actual, no es por lo que digan las modas. Ustedes ven que en una iglesia no se hace, vamos a hacer una encuesta para ver qué quiere la iglesia, qué es lo que desea la gente, qué es lo que se hace en una iglesia, lo que Dios quiere, porque Él es la cabeza de la iglesia. En una iglesia tampoco se debe hacer lo que un grupo de líderes desee. En la iglesia se hace lo que el Señor establece en su palabra. Esto lo he repetido varias veces, pero la autoridad de un pastor llega hasta donde la autoridad de la Biblia llega. Alguien que se para en este lugar, yo por ejemplo no tengo ninguna autoridad para hablarles a ustedes fuera de la palabra de Dios. A muchos de ustedes ni los conozco ni me conocen. ¿Qué autoridad tendría yo para venir y decirles qué tienen que hacer? Un colombiano que viene y se para ahí adelante, ¿qué tiene que decirme? ¿Yo por qué tendría que obedecer lo que este muchachito que está adelante tiene que decir? Ahora, si yo me paro aquí y hablo de lo que dice este libro, usted no está obedeciendo lo que digo yo, sino que obedece lo que el Dios del universo dice. Esa es la autoridad de un pastor, la palabra de Dios, no sus historias, sus sueños, sus imaginaciones, lo que dice la palabra de Dios, obedecerlo a Él. No son los deseos de la congregación, no es la tendencia actual, no son los deseos de un líder. Pablo ha dado instrucciones de quién debe conducir una iglesia. Y quisiera que volvieran ahí al capítulo 3, en el versículo 1. Y es para que tengan un poco de contexto. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, y esto significa el cargo de pastor o de anciano en una iglesia, buena obra desea hacer. ¿Qué está diciendo Pablo? Si alguno desea ser pastor en una iglesia, buen deseo. Es un deseo bueno. Pero, versículo 2, un obispo debe ser pues ¿qué? Irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Entonces pueden ver que ustedes que dice, el que desee ser pastor, el que desee gobernar la iglesia de Dios, dirigirla, enseñar, qué bueno que lo desee, pero tiene una serie de instrucciones. Versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Y luego da la instrucción de los diáconos. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Versículo 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y esto me gusta porque dice que sean también sometidos a prueba primero, porque no es usted el que dice yo cumplo con estos requisitos, sino que es evidente para toda la congregación que los cumple. Y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres
deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí llegamos al versículo. Pablo le dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero lo que le va a decir en esta carta, Pablo dice: estoy por visitarte, pero lo que te tengo que decir no puede esperar. Es tan urgente, es tan primordial que te lo tengo que escribir inmediatamente. Es como cuando usted dice: voy a ir a visitar a alguien y tengo algo que decirle, pero hay algo antes de ir que es urgente, que se lo tengo que decir ahora. Eso es lo que está pasando en esta carta. Lo que tengo que escribir es sumamente importante. Ni siquiera puedo esperar a llegar, te lo tengo que decir desde antes. Y eso significa esto: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Voy a ir a verte, te voy a decir las cosas, pero hay algo primordial. Y le dice, miren esa palabra que está ahí, conducirte. ¿Cómo debe uno conducirse? Esto significa comportarse en términos de ciertos principios dados. Es como diciendo: te voy a decir cómo debe uno comportarse según las instrucciones que hay en esta familia, en esta casa de Dios. ¿Cómo debes actuar? Voy a decirte cómo debes vivir tu vida perteneciendo a la iglesia de Dios. Es lo que le está diciendo. Y algunas personas pueden pensar y leer estos versículos y decir: Pablo está diciendo cómo debemos comportarnos los domingos de 9 de la mañana a 12 del día, en esta que es la iglesia. Y creo que Enrique lo ha enfatizado, pero la iglesia no es este edificio. La iglesia es usted que está ahí sentado. Los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que un día confiamos en Jesucristo y Dios nos bautizó en su cuerpo. Todo aquel que es perteneciente a la iglesia de Cristo ha sido bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted, mora en mí, y Él nos dirige a la unidad, hacia la verdad. Aquellos que han creído el evangelio verdadero pertenecen a la iglesia. A esa es la familia a la cual se está refiriendo. Y la iglesia es una iglesia universal. Hay creyentes en todos los países, en Colombia, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, pero también Dios establece iglesias locales en cada ciudad, pequeños grupos donde hay compañerismo, donde nos edificamos los unos a los otros, donde nos reunimos para tomar la Santa Cena, escuchar la palabra. La iglesia es el grupo de personas que Dios ha apartado de este mundo para que lo glorifiquen a Él. Esa es la iglesia. Y Él le dice: tú que dices pertenecer a la iglesia, entonces tienes que comportarte según unas instrucciones. Es lo que está diciendo. Si tú dices pertenecer a la iglesia, entonces tú estás bajo una autoridad y bajo unas instrucciones. ¿Por qué seguir las instrucciones de cómo conducirse en la iglesia? Pablo va a dar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conducirnos de cierta manera? Y lo primero que enfatiza es que, para que sepas cómo debe conducirse, ¿en dónde? En la casa de Dios. Lo primero que está enfatizando Pablo es: tú debes conducirte de una manera en esta familia. ¿Por qué? Porque esta familia pertenece a alguien. Hay alguien que está en autoridad. Miren el versículo 15. ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? La respuesta parece obvia y decimos: ¿por qué debo comportarme según lo que Dios dice en la iglesia? Y parece obvio, pues porque la iglesia pertenece a Él. Él es el que manda, Él es el que dice lo que se hace. Pero en nuestros días, y algunos de ustedes que pueden haber venido a otras iglesias, saben que en muchas iglesias no se hace lo que Dios dice, sino lo que otros dicen. Entonces, en nuestros tiempos vale la pena enfatizar algo que es obvio, pero en la iglesia de Dios se hace lo que Dios dice. Parece obvio, pero para muchos no es obvio en estos días.
para que sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y la palabra original es el oikos de Dios. Y está enfatizando no tanto el lugar físico, sino la familia de Dios. Usted ha entendido que ahora, por usted haber creído en el Evangelio, usted pertenece a la familia de Dios, que usted ha sido adoptado como un hijo dentro de la familia de Dios y ahora Dios es su Padre. ¿Y qué hace el ser adoptados? Son muchos los privilegios. Ser adoptado por un Padre celestial, pero al mismo tiempo que también hay deberes al pertenecer a la familia de Dios. Tengo deberes, pero también tengo privilegios en la familia de Dios. Está enfatizando que esta es la familia de Dios y Él tiene toda autoridad y responsabilidad de guiar a su familia como a Él le plazca. Pero algunas veces algunos me escuchan hablar y dicen, pero ese Dios parece tan estricto. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que este Dios que da ordenanzas para su familia es un Dios bueno, amoroso y sabio. Lo que Él nos ordena es justo lo que necesitamos. Él es bueno, es un buen Dios. Él tiene autoridad y tiene autoridad para decirnos qué se hace en su iglesia. Piense por un momento en este caso hipotético. Usted contrata a alguien porque hay un daño en su casa y usted contrata a un trabajador y le dice, bueno, mañana, lunes, a las 7 de la mañana lo espero para que repare esto en mi hogar. La persona llega y empieza a reparar las cosas, pero ya esto de las 9, 10 de la mañana, dice pues yo como que me voy a preparar un sanduchito. Y va a la nevera, bien tranquilo, y empieza a sacar la comida y a prepararse. Y dice, no, yo también me voy a recostar en el sillón. Y se empieza a acomodar. Y empieza a cambiar los canales. Y de un momento a otro, cuando llegan los hijos, y llega después el marido y se da cuenta que este señor estaba regañando a los hijos. ¿Qué pensaría usted de un hombre que usted contrató para que hiciera un arreglo en su casa y cuando usted llega el tipo ha tomado posesión de la casa? Está bien acomodado, anda con sus pantuflas. ¿Qué pensaría? ¿Le parece absurdo? ¿Le parece hasta ridículo? Así de ridículo nos vemos nosotros tratando de hacer lo que nosotros queremos en la iglesia que pertenece a Dios. Una iglesia distraída olvida su título de propiedad. Se olvida que esta iglesia es de Dios. Eso es lo que hace una iglesia distraída. Se olvida que su dueño es el Señor, que nuestro Dios es Él, que la iglesia no está para servirnos a nosotros. Y quisiera insistir esto porque muchas veces tenemos la tendencia de pensar que la iglesia es como que está creada para satisfacer mis deseos. Y yo estoy ahí para que me sirvan a mí y para que yo me sienta cómodo yo. Pero la iglesia no está para eso. La iglesia está para equipar a los santos, para el ministerio y para que nosotros, cada uno busque yo cómo puedo más bien servir a los otros y de esa manera traer gloria a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es algo para ver cómo yo encuentro satisfacción, sino más bien ver yo cómo puedo servir a los demás y servir a mi Dios, que me ha rescatado, que me ha salvado, que me ha dado perdón. Eso es lo que una iglesia concentrada no olvida, que su dueño es Dios, que su Padre es Dios. Las escrituras o el título de propiedad de un terreno enfatiza quién es el dueño, quién le pertenece, quién es el jefe, y eso es algo que no se puede olvidar. Y mire lo que sigue diciendo el versículo: para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de quién, de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y aquí está enfatizando algo que se encuentra en el Salmo 142 y se los leo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí está enfatizando Pablo
que la iglesia verdadera pertenece al Dios vivo, y esto está enfatizando al Dios verdadero. Nosotros no estamos siguiendo a un Dios muerto que no existe. Los de afuera piensan que estamos locos, pero nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero, y no solo al Dios verdadero y vivo, sino al que trae a la vida a los que estaban muertos espiritualmente. Una iglesia distraída olvida quién es su dueño y se vuelve inoficiosa. Cuando una iglesia olvida quién es su dueño, pierde su propósito, pierde su razón de ser. Algunas maneras de aplicarlo: olvidas el título de propiedad de la iglesia cuando crees que las cosas se deben hacer como tú quieres y no como Dios quiere. Cuando piensas que todos en la iglesia están para servirte a ti. Cuando somos orgullosos y nos distraemos del propósito de la iglesia y se nos olvida que Dios es su dueño. Pero no solo una iglesia es distraída cuando olvida su título de propiedad, sino en segunda manera, cuando una iglesia ha confundido su función. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Aquí está enfatizando cuál es la función de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué Dios la sostiene sobre esta tierra? ¿Para qué está una iglesia? Y hoy en día las iglesias se están involucrando en múltiples tareas. Pongo el ejemplo de Colombia. En los últimos meses, muchas iglesias en Colombia se empezaron a convertir en partidos políticos. Y entonces la iglesia era más concentrada en promover a ciertos candidatos al Senado o a la presidencia. La iglesia no es un partido político. Algunos empiezan a ver ese sabor y decir, bueno, hay gente, entonces aquí podemos tener votos. Eso no es una iglesia. Otras iglesias se empiezan a convertir como en un multinivel y empiezan a inventar sistemas para que la iglesia crezca. Entonces usted tiene 12 y usted otros 12 y el que tiene 12 otros 12, y eso es un multinivel. No importa el crecimiento espiritual, lo que importa es el crecimiento numérico. Error grave. Las iglesias están tan enfocadas en entretener a las personas que hay otras, y seguramente ustedes han visto en internet, iglesias que ya no parecen iglesias, sino que parecen una discoteca. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? Porque se olvida cuál es la función de la iglesia. Se olvida para qué estamos, para qué el Señor establece esta iglesia. Pablo va a responder esa pregunta, miren el versículo. Él va a contestar la pregunta, ¿cuál es la función de la iglesia? Y la respuesta es que ser columna y baluarte de la verdad. Ser columna y baluarte de la verdad. Él es contundente. Y quiero preguntarles algo: si la iglesia deja de predicar la verdad, ¿quién más lo va a hacer? ¿Ustedes creen que el gobierno va a empezar a predicar la verdad? ¿Ustedes creen que los científicos van a ser los que van a tomar la tarea de predicar la verdad? Entiendan algo, hay una tarea que solo la iglesia va a hacer, y es predicar la verdad. Aún, y con esto puede que sea chocante para algunos, ni siquiera la acción social, tratar de sacar tal vez a personas de la pobreza, es la tarea principal de la iglesia. Porque hay algunas iglesias que empiezan a caer en ese engaño, decir, bueno, aquí no solo es la palabra de Dios, sino que tenemos que ayudar a los pobres. Claro que tenemos que ayudar a los necesitados, pero ni aún eso. Una fundación afuera puede repartir mercados, pero ninguna fundación afuera va a predicar la palabra de Dios. La iglesia es la única que tiene esa tarea y no la puede olvidar. Imagínense un pintor que no tenga pinturas. Imagínense un futbolista sin balón de fútbol. Imagínense un matemático sin números. Ahora, eso mismo es imaginarse una iglesia sin la verdad. No tiene sentido. La iglesia cristiana no puede olvidar su función, que es ser sostén de la verdad. La iglesia tiene la obligación de enseñar la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
esta iglesia tiene la obligación de no solo vivir otros 18 años, sino los que el Señor permita, los años que sean hasta que Él regrese, predicando que la salvación es solo por gracia, por medio de Jesucristo. Es una obligación, que la iglesia tiene la obligación de enseñar que Jesucristo es el único camino de salvación. Jesucristo es el único medio de salvación. Esta iglesia tiene la obligación de enseñar claramente lo que es el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Esta iglesia tiene la obligación de advertir a los hombres que a menos de que se arrepientan, no podrán obtener el perdón de Dios. Esta iglesia tiene la obligación de enseñar que este libro es inerrante, es suficiente y es la manera como podemos conocer a Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Esta iglesia tiene la obligación de pararse firme y defender la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo enseña la Escritura. Esta iglesia tiene la obligación de proclamar que Jesucristo regresará por segunda vez para reunir a su iglesia, pero para juzgar a aquellos que no han creído en Él también. No hay nada más precioso que pertenecer a una iglesia que predica la verdad. En el año 2000 se inició esta iglesia en la sala de la casa del pastor Enrique, y algunos de los que estuvieron ahí los primeros días era Rubén Castrejón y Mario Castrejón. El primer púlpito de esta iglesia era una caja plástica con un mantel. Luego de la sala pasaron al garaje. Pero hay algo que ha caracterizado a esta iglesia desde el inicio, y es algo que me llamó mucho la atención. En su inicio hubo tiempos de oración, 7 días de la semana, 2 horas diarias orando para que Dios estableciera esta iglesia. Así que esta es una iglesia que ha sido establecida en oración, para que fuera Dios quien la estableciera. Había un claro crecimiento en la palabra, y esta es una iglesia que ha ido creciendo junta. Y ustedes conocen, saben que tanto el pastor, sus líderes como ustedes han ido creciendo juntos. Es una familia. Se siente, se conoce, van creciendo juntos a la imagen de Jesucristo. Es una iglesia que ha tenido niños desde 5 o menos años y que aún siguen en la iglesia. Y aún los jóvenes de esta iglesia son una parte importante de este lugar. Y han permanecido en la verdad. Una iglesia que no solo bendice a esta comunidad, sino que ha bendecido otras ciudades, a otros países. Esta es una iglesia que defiende y pone en alto la sana doctrina, y que, escuchen esto con mucha atención, esta iglesia, y yo lo he experimentado de primera mano, esta es una iglesia que ama los unos a los otros de manera impresionante. Y eso solo es la obra de Jesucristo. Y no sé si hay alguien que venga aquí por primera vez, pero en este lugar usted va a encontrar una comunidad de hermanos que lo van a amar profundamente y lo van a acoger. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo más impactante? Esta iglesia ama los unos a los otros, pero ama más a Cristo. Y esa es la prioridad, porque una iglesia también se puede confundir diciendo, bueno, aquí nos amamos tanto los unos a los otros que pasamos lo que sea entre nosotros. Aquí se aman los unos a los otros, pero se ama más a Cristo. La tercera y última característica de una iglesia distraída es una iglesia que ha cambiado su mensaje. No es solo una iglesia que olvida su título de propiedad, que olvida su función, sino que cambia su mensaje. Miren el versículo 16. Pablo está enfatizando qué es la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y trata de resumirlo en un himno. Esto es como una canción que se cantaba en la iglesia primitiva, y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Cada línea es como si fuera de la tierra al cielo, de lo celestial a lo terrenal, del mensaje que predica la iglesia. Y miren lo que dice la primera parte: Él fue manifestado en la carne. ¿Y qué estaba diciendo esto? Se está refiriendo a Jesucristo. Dios se manifestó en la carne, se hizo hombre, se hizo visible públicamente. Está hablando de la encarnación de Cristo, esta primera parte. Este es su mensaje, esto es lo que debe predicar la iglesia, que Dios se hizo hombre, se manifestó en la carne, vindicado en el Espíritu. Miren la siguiente parte de este canto. Con esto está refiriendo hacia que en el Espíritu fue mostrado como moralmente correcto, que su perfección no tiene comparativo. Fue justificado en cierta manera, pero no como somos nosotros justificados, sino declarado justo, declarado perfecto. Se hizo hombre y vivió esa vida perfecta. Luego dice contemplado por ángeles. Y esto se refiere, y si ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, el ministerio del Señor Jesús siempre estuvo rodeado por ángeles. Cuando en la tentación la terminó, cuando resucitó, los ángeles, y con esto estoy especulando y espero no ir mucho más allá, pero estoy convencido que los ángeles siempre han estado maravillados de la obra suprema. Ver al Dios del universo estar haciendo esa obra por seres como nosotros. Y nosotros seguimos pecando, pero los ángeles se maravillan. Dicen, wow, el Dios del universo está haciendo eso por ellos, los ama tremendamente. Proclamado entre las naciones. Está hablando de que Jesucristo vivió perfectamente, fue contemplado por ángeles, pero ahora ese mensaje es proclamado en las naciones. Y nosotros somos testigos de que ese mensaje que empezó en Jerusalén, en Judea, pasó a Samaria y luego hasta los últimos lugares de la tierra, ha llegado hasta este lugar. Dios ha cumplido su palabra. No solo ha sido proclamado en las naciones, sino miren lo que sigue diciendo: creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue tomado, fue levantado. Y esta última línea está enfatizando la ascensión de Jesucristo. El único mensaje central de una iglesia cristiana es la proclamación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Él es la perla de gran valor. Y quisiera terminar simplemente recordándoles el mensaje del Evangelio. Recordando que cada uno de nosotros, cada uno de los que está sentado aquí, sabe que no ha vivido una vida perfecta delante de Dios. Cada uno sabe que hemos cometido pecados, todos, empezando por el que está acá. Y ninguno alcanza la medida de Dios. Todos hemos pecado, hemos mentido. Si fueran expuestos nuestros pecados en esta pantalla, yo creo que ninguno se quedaría al almuerzo. Todos saldríamos porque hemos ofendido a Dios. Y sabemos que quisiéramos ocultar esos pecados, no quisiéramos que fueran expuestos porque sabemos que todos hemos fallado. Y ¿saben qué? Aunque hayamos podido ocultarlo de todo el mundo, Dios los conoce. Dios conoce nuestro pecado. Él sabe. Pero sin embargo, y el pero es una palabra hermosa en la Biblia, aunque somos pecadores, pero Dios es rico en misericordia. ¿Y saben qué hizo Dios? Vino, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, la vida que nosotros debíamos vivir. Y ahora, cuando cada uno de nosotros se arrepiente de sus pecados, dice: Señor, yo he pecado contra ti y creo que Jesucristo es Dios hecho hombre que murió en mi lugar y fue resucitado. En ese momento la persona recibe vida nueva. ¿Y qué pasa con esa persona? Usted es completamente identificado con Cristo. Ahora el Padre no lo ve a usted, sino que ve a Cristo en usted. Y una vez que usted se presente delante de Dios, que puede ser esta noche, que alguno de ustedes o yo me presente esta noche delante de Dios,
Y si Dios me preguntara, ¿por qué te tendría que dejar entrar a mi cielo, a mi reino? La única respuesta que yo podría dar es porque Jesucristo murió a mi favor. No hay nada más que pueda ofrecerte, Dios. Lo único que yo he puesto en mi salvación es mi pecado, para que Jesucristo me perdonara. Ahora, cuando alguien se presente delante de Dios y ha puesto su confianza en Cristo, el Padre le va a decir adelante, porque ve la vida perfecta de Cristo a favor. Nadie entra al cielo más o menos. Usted entra completamente o no entra. ¿Por qué? Porque entra con la justicia de Cristo. Es la justicia, la perfección de Cristo la que Dios acepta, la santidad de Jesucristo. Así funciona, es una transferencia completa. Y si usted aún no ha creído ese mensaje, yo le animo a que no se vaya hoy de este salón sin arrepentirse de sus pecados. Y aún usted puede llevar años en esta iglesia, llevar los 18 años, los 17, 15, 5, y aún seguir en sus delitos y pecados. Y usted lo sabe, usted sabe que aún no está en Cristo. Le suplico que no se vaya, sino voy a entregarle su vida a Cristo. Es una locura. Él está diciendo, te voy a perdonar completamente todo. Solo cree en mí y arrepiéntete. Por favor, no se vaya, se lo suplico. Va a haber perdón completo y salvación. Y para terminar, debido a que es una ocasión especial, y esto no, creo que solo lo hice cuando niño, y es leer un poema. Hoy voy a leer un poema para esta iglesia. No lo escribí yo, ¿no? No quiero llevarme el crédito. Ya había sido predestinada en la mente de un gran Dios, pero manifestada en el presente, y por ella Él murió. Siempre la ha amado mucho, con amor y compasión, y aunque muchas veces falla, siempre Él le da perdón. Han querido destruirla sin piedad y sin temor, pero el diablo no ha podido, aunque ruja como un león. Ella no camina sola, pues tiene su ayudador, que es el Espíritu Santo, que la guía con amor. Aunque le falta más camino por recorrer, sin temor pues camina por la fe en su amado Salvador. Mantente firme, oh amada, pues hay un gran galardón que te espera ya en el cielo. Oh, qué grande bendición. Démosle gracias al Señor, porque esta no es una iglesia distraída, porque esta es una iglesia que recuerda cuál es su título de propiedad, que recuerda cuál es su función y que predica el mensaje verdadero de salvación. Oremos. Señor, solo puedo pedirte que el día que yo esté pastoreando una iglesia, se pueda parecer un poquito a esta iglesia, Señor. Que haya hermanos que sean fieles, que se amen los unos a los otros, que te quieran glorificar a ti sobre todas las cosas. Que también me permitas a mí, Señor, un día poder pastorear una iglesia que sea fiel así como esta, Señor. Te pido que bendigas a la iglesia del Valle Central, a cada uno de sus miembros, y que tú cumplas su propósito, Señor. Y te suplico que hoy añadas a personas a tu iglesia, Señor. Te doy gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo para dar salvación. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que has hecho, Señor. No basta la vida ni la eternidad entera para darte gracias, Señor, por lo que has hecho por tu iglesia, tu amada, el cuerpo de Cristo. Te pido que nos bendigas y que nos sostengas, Señor, proclamando tu verdad, y que todo al final sea para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre
de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, si les puedo pedir que se preparen con nosotros. Vamos a cantar una canción que lleva partes diferentes de muchas de las canciones que normalmente cantamos, algunas que recientemente no hemos tocado mucho. Oh,
Antes de seguir, hermanos, vamos a orar por los alimentos, darle gracias al Señor por la provisión y dar dirección cómo se va a servir la comida. ¿Quiénes están organizando esa parte? Lo anunciamos de una vez. ¿Cómo va a ser? ¿Ese estilo buffet? ¿Vamos a pasar para allá? ¿O los platos se ponen aquí en la mesa y pasan a recogerlos? Ok, entonces hagámoslo sencillo, en el orden que están las mesas, se va armando la línea, pasamos por allí y regresamos aquí a comer, ¿sí? El último anuncio, el boletín que se les entrega, tiene información importante, búsquela allí, léala, hay un artículo que se puso a propósito, iglesia, usted necesita leer ese artículo, si no tiene todas las partes, dénos saber, se lo podemos pasar. Vamos a orar. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor, reconocemos que tú nos has hablado a través de la palabra, usando el hermano Santiago. Queremos orar para que esas 3 verdades que aprendimos hoy se queden guardadas en nuestros corazones como de valor muy alto y que busquemos, Señor, en ese estándar prevalecer porque tú eres agradado en esto, Señor. Gracias por la comida, por los alimentos que nos das, por la provisión que es mucho más allá que lo vemos, Señor. Son tantas cosas que tú haces, Padre. Gracias, gracias, te amamos, te bendecimos y en realidad, Señor, a la persona que estamos celebrando hoy es a ti, Cristo Jesús. Es tu bondad con nosotros, es tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu generosidad con nosotros. Padre, gracias. Gracias a ti, Señor, y solo a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, en manera ordenada.